Muchas gracias por las presentaciones y muchas gracias también por la invitación. Para nosotros ha sido un gusto presentar y preparar este webinar, sobre todo para hablar de un tema que nos apasiona tanto. Bueno, como presentó Paulina ya, yo soy Beatriz Mayalira, soy investigadora postdoctoral del BRT Plus Center of Excellence, parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, y tengo el agrado y el gusto de hacer la presentación con Antonio Liptay, que es director del Máster de Proyecto Urbano de la Escuela de Arquitectura de la Católica. Bueno, gracias por esta instancia. Estamos felices de poder darles la bienvenida a través, digamos, mío, todo el interés de la Escuela de Arquitectura y el programa de Magíster Urbano. La verdad es que esta es una oportunidad muy singular. Vamos a tocar un tema que probablemente sobre el cual hay más cosas de las cuales tenemos que aprender e investigar que certezas. Y eso lo hace, yo diría, más interesante aún. Eh, y en ese sentido, esta primera instancia es para poder de alguna manera dejar instalados algunos temas. Y sin duda hay muchos más. Pero queremos abrir esta discusión a través de este canal y de verdad dar gracias a todos los que y todas las que están participando. Así que muy buenos días. Bueno, ¿de qué se trata la presentación? Nosotros cuando empezamos a pensar cómo partir, qué presentar, justamente por lo que dice Antonio, de que esto es un tema bastante contingente, es algo que está pasando en el minuto, y también es bastante amplio. Partimos de la base de que no sabemos exactamente cuál va a ser el efecto en el largo plazo, pero sí podemos especular que vienen tiempos en los que vamos a tener que ser extremadamente flexibles, adaptables y también creativos en la manera en que pensamos y la manera en que diseñamos los espacios públicos. Y por otro lado, cómo esto se condice con los desplazamientos urbanos, con la movilidad. Por otro lado, nosotros entendemos que cualquier respuesta en el ámbito de la ciudad corresponde al ámbito de la multidisciplina. Por eso hacemos esta convergencia entre la escuela de arquitectura, entre la escuela de ingeniería, pero también pensando en el curso que tenemos en mente en el futuro, tenemos también incorporadas otras disciplinas. Entonces, sabemos que tenemos como varios otros aliados, desde la salud pública, desde la epidemiología, desde el cambio climático, los científicos trabajando en esto, planificadores, los diseñadores. Entonces, esta presentación básicamente reconoce que no todos podemos dar respuesta de igual manera. Por otro lado, que sí, efectivamente hay cambios fuertes en nuestras rutinas cotidianas por efectos de la pandemia, y sabemos que es muy relevante esta confluencia entre la movilidad y el espacio público, y que básicamente son claves en este futuro incierto. Así que lo que vamos a hacer es estructurar la presentación en dos grandes temas. Primero, lo que vamos a ver son los impactos y las consecuencias de la pandemia en la movilidad y el espacio público, y lo vamos a analizar desde la perspectiva de la forma urbana. Vamos a ver cómo estos impactos pueden ser entendidos en lo que hemos interpretado como 6 dimensiones del problema. Y ahí vamos a dar más detalle de estas 6 dimensiones. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer es revisar las oportunidades considerando esta confluencia entre movilidad y espacio público como elemento clave en la construcción de ciudades más adaptadas en este escenario incierto. Entonces, ¿cuáles son estos efectos del COVID en el espacio público y la movilidad? Antonio, ¿tú quieres decir algo? Sí, quería, antes de que pasáramos a, digamos, a este gráfico, que obviamente muestra tendencias que no solamente tienen que ver con mediciones con respecto a la expansión o el comportamiento de la pandemia. Referirme a dos temas fundamentales, creo yo, que hoy día podríamos de alguna manera abrir para especular. Uno tiene que ver con esto de la flexibilidad, de la adaptabilidad. Probablemente las ciudades como estructura, digamos, como cuerpo construido, su capacidad de modificarse va a ser bastante más lenta que aquella que ya estamos viendo y que tiene que ver con el comportamiento de las personas, nuestros comportamientos. Probablemente uno de los factores, y por eso el carácter multidisciplinario que debe tener el estudio de los efectos de la pandemia en nuestra ciudad, en los espacios públicos, en la movilidad, deben incorporar este factor de comportamiento, nuestros comportamientos. Ha sido, digamos, tremendamente potente, yo creo, para todos,
reconocer ciudades en las cuales cuando ya empieza a recuperar un dejo de normalidad, vernos enfrentados a que ahora recorremos enmascarados, digamos, ¿no? Que mantenemos una distancia social, que ciertas conductas que tienen que ver con un espacio entre nosotros, que no es connatural, digamos, a nuestra naturaleza, de estar juntos, de ir a reconocer al otro distinto en el espacio público. Estos factores que son, digamos, mediciones probablemente mucho más difíciles de lograr que aquellas que tienen que ver con volúmenes de desplazamiento, tienen que ver con el uso de estos espacios públicos. Finalmente el espacio público donde uno va y conoce a otro distinto. ¿Cómo nos vamos a conocer entre personas distintas con todas estas medidas que tenemos que, digamos, tomar para poder protegernos de alguna manera del contagio? No tenemos respuesta a eso hoy día, pero sí nos interesa que recuperando, digamos, esta tradición de la conversación y de poder hacer una especie como de brainstorming, cuáles son las cosas que creemos hoy día que nos van a afectar y generar líneas de investigación. Entonces, el contexto en el cual se desarrolla el COVID o el problema es bien conocido por todos. Esta figura, por ejemplo, es bastante reciente, es del fin de semana, y muestra cómo nuestro país se ha mantenido en los últimos meses en una cierta tendencia que mantiene relativamente constante el número de casos por COVID, pero por otro lado también muestra una curva ascendente en varios países, sobre todo europeos, lo que ha sido definido como esta segunda ola de casos activos por COVID. Por lo tanto, eso nos hace pensar, junto con lo que decía Antonio recién, es que además de ser un problema que tenemos que ir experimentando en la cotidianidad, es algo que va a persistir en el tiempo y pareciera que no va a ser de corto aliento. Esto a su vez ha generado una serie perdón, estos meses hay una, tanto en el contexto global como local, acá en Chile y en varios otros países, la pandemia ha supuesto ciertos desafíos que son bastante relevantes para el desenvolvimiento regular de las ciudades. Y la mitigación, que es un concepto que ya ha sido relevado en el contexto del calentamiento global, que se centra en la reducción del origen del problema, por lo tanto requiere entender cómo se origina el problema que produce el impacto. Y en el contexto del COVID han sido varias las estrategias de mitigación que se han adoptado para frenar la propagación del virus, como cuarentenas totales, parciales, restricciones de la movilidad, medidas de distanciamiento social, medidas de autocuidado, y dentro de estas medidas, algunas que son voluntarias y otras que son obligatorias. Pero esto a su vez ha generado una serie de impactos, perdón, como la reducción del uso del transporte público, la reducción de la actividad económica, un incipiente cambio en los comportamientos humanos, que no sabemos cuánto va a durar en el fondo, el aumento de los modos activos como el de la bicicleta o incluso de la caminata, entre varios otros. Y varias de estas medidas pueden ser asociadas a más amplias medidas de adaptación a la pandemia. Entonces, una de las primeras sugerencias que nosotros hacemos acá en la presentación es que la adaptación va a ser un concepto clave en esta escena post-COVID y que va a ser central en la generación de medidas de mediano y largo plazo. Entonces, esta adaptación puede ser definida en el fondo como la acomodación de las condiciones del entorno, y ya la habíamos escuchado de nuevo, también definida en el marco del cambio climático, pero donde se define como la acción para manejar los riesgos provocados por los impactos del cambio climático. Y en el contexto COVID, varias de estas medidas de mitigación que hoy día ya pasaron, que están pasando en el fondo, sumadas a varias otras, son indispensables para la adaptación en la forma física como para las aproximaciones a escenarios de la pospandemia. Sí. Sí, perdón, Antonio. Sí, quizás sería oportuno comentar que las medidas que normalmente son políticas generales, una de las grandes dificultades es que es muy difícil, sobre todo, digamos, en nuestra realidad latinoamericana y particularmente la nuestra, para no ir más lejos, que todos tengamos la misma capacidad de responder ante una medida, digamos, de mitigación. Dado la heterogeneidad o las diferencias que hay a nivel territorial, a nivel, digamos, económico, es muy distinto cómo puede responder
una zona en la cual hay gran déficit de espacios públicos, por ejemplo, y lo hemos visto, donde se presenta hacinamiento, por ejemplo, donde hay carencias en bienes y servicios de nivel básico, con la respuesta que tiene, digamos, una ciudad más consolidada. Esas diferencias, que son diferencias marcadas, se han radicalizado de alguna manera como un efecto de la pandemia, se han hecho tremendamente visibles. Entonces, otro desafío que tenemos es que entendemos evidentemente que el territorio no se puede comportar de la misma forma. La respuesta a una regla general no es homogénea, va a ser tremendamente heterogénea. Y además de esta diversidad, algo relevante a incorporar es justamente la escala del problema. Entonces se trata de una escala global, no local, por lo tanto las intervenciones requeridas para abarcar el problema deben ser radicales y deben ser drásticas, y estas intervenciones producen evidentemente transformaciones en el espacio urbano, que son objeto de práctica y experimentación en la cotidianidad para saber cuán efectivas son. ¿Cuánto tiempo cree que pasará antes de volver a la normalidad? Este gráfico es bien reciente también, y lo agradezco a mi equipo de trabajo. Muestra parte de una investigación a nivel latinoamericano que hemos recientemente realizado en el BRT Plus Center of Excellence. Y se trata de una pregunta, de una encuesta realizada hasta ahora en 4 ciudades, Buenos Aires, Santiago, Bogotá y Lima. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo cree que pasará antes de volver a la normalidad respecto a la pandemia? Y en las 4 ciudades que tenemos hasta ahora, que se pueden ver en el gráfico, vemos una clara tendencia a percibir la vuelta a la normalidad no antes de un año. Entonces vemos cómo en el gráfico está marcado entre los 9 meses y un año. Entonces, sin embargo, vemos también que un amplio espectro de la muestra considera que no volveremos a la normalidad como la conocíamos antes. Y esto es una clara demostración de la necesidad de innovar, de ser flexibles y de ser adaptables también. Por otro lado, cada una de las medidas de mitigación antes mencionadas podría ser eventualmente una medida en términos de los impactos en el corto, mediano y largo plazo, que es este aspecto de la temporalidad que estamos como subrayando harto en el fondo, que hay que tener bastante en consideración. Esta imagen, que es de Arup, muestra en el contexto australiano varias de las variables o factores que nosotros mostramos antes dentro de las medidas de mitigación. Fue hecho en mayo de este año, por lo tanto estábamos recién a inicios de la pandemia, pero aún así, para cada una de las variables que ellos definen, que son modificables o modificaciones según lo que va pasando con el COVID, hay una clasificación temporal, a corto, mediano y largo plazo. Y dentro de las que tienen directo impacto en el diseño y la forma urbana, por ejemplo, están la resiliencia, el urbanismo táctico, restricciones de movilidad, teletrabajo, transporte activo. Todas ellas en una categoría de moderado o alto efecto duradero. Entonces, en el fondo, cosas que están pasando en el minuto, intervenciones e impactos que se producen como efecto de la pandemia, de alguna manera van a producir un impacto también en el largo plazo. Ahora, ¿qué pasa? Uh-huh. Antonio, estás en silencio. Perdón. No, quería agregar, una de las cosas que pensamos cuando se inició el diseño del curso, digamos, que se va a ofertar, es poder hacer converger dentro del curso como plataforma aquellas cosas que tanto el sector público, los académicos en la universidad y las, digamos, investigaciones que se llevan adentro y quienes se desarrollan en el mundo privado con, digamos, trabajo como el que hace, por ejemplo, ARUP u otros, hacer converger dentro de esta plataforma aquellas visiones, aquellas mediciones y también los conceptos a través de los cuales se realizan estas mediciones. Una de las cosas importantes no es tratar de llegar a una conclusión, eso sería una aspiración tremendamente equívoca, sino que justamente abrir, volviendo, digamos, al planteamiento de que ser capaces de adaptarnos y ser flexibles, sobre todo a las oscilaciones que va a tener probablemente el desarrollo del virus y la pandemia y los efectos en la ciudad, es tremendamente importante y creemos que es importante también dar una señal desde esta plataforma. Absolutamente. Y ahora dentro del contexto local, pasa que el COVID ha evidenciado como muy fuertes desigualdades.
por ejemplo, luego de más de 6 meses de cuarentena en algunas comunas, la pandemia evidenció inequidades muy radicales. Después del primer mes, por ejemplo, los niveles de movilidad no disminuyeron más allá del 35% y se mantuvo constante en las comunas de bajos ingresos. Los municipios más desfavorecidos en este caso tuvieron tasas más altas de contagio y tasas más altas de defunciones también. Entonces, dentro de las inequidades que han impactado en la diseminación del virus, finalmente, se encuentran, o se encontraron, por ejemplo, condiciones habitacionales precarias, hacinamiento, falta de solvencia económica diaria, falta de espacios de uso público que permitieran un efectivo distanciamiento social, insuficiencia tecnológica, por ejemplo, para realizar teletrabajo o incluso para acceder a tipos de información que era necesario para realizar trámites, por ejemplo, o para vender y comprar productos que no se daban de la misma forma en distintas realidades o en distintas comunas, entre varios otros. Entonces, cuál es esta propuesta de dimensiones? ¿Cuáles son estas estrategias de diseño y oportunidades de adaptación en este escenario incierto que vamos indicando? Nosotros hemos considerado que hay 6 dimensiones que son fundamentales. Primero, mejorar la accesibilidad y los usos de suelo, que tiene que ver con esta idea de la ciudad de los 15 minutos, o que podría ser eventualmente ampliada a 15 a 30 minutos. En segundo lugar, es imprescindible relevar viajes de cuidado y equidad de género. En tercer lugar, invertir en infraestructura ciclista y campañas de promoción de la bicicleta. En cuarto lugar, reforzar canales de participación y desarrollo comunitario. En quinto lugar, fomentar de manera transversal un teletrabajo y uso de las tecnologías. Y finalmente, revitalizar espacios públicos que se asocian a transporte público masivo como buses y metros. Entonces vamos a ir en detalle con cada una de ellas. Sí, solo agregar que en términos generales, lo que vemos es el gran desafío de poder dejar instalado cosas que evidentemente van a tomar tiempo. Ahora, el factor tiempo siempre ha sido tremendamente relevante. La ciudad puede lograr cambios, pero no son cambios inmediatos. En ese sentido, tenemos, desde el punto de vista conceptual, prácticamente un pensamiento como pendular que va desde una cosa muy urgente, por ejemplo, alguien que tiene que resolver un problema puntual, por ejemplo, cómo se desarrolla la construcción de un edificio en una zona urbana densa, altamente poblada, para poder mantener la seguridad, por ejemplo, tanto de los trabajadores como de los vecinos, como así, y eso es una cosa tremendamente puntual, que involucra desplazamientos, que involucra, digamos, medidas de mitigación, etcétera, como aquellas, digamos, en el otro extremo que tienen que ver con el largo plazo. O sea, esa cosa de la urgencia y esa cosa de largo plazo es algo, digamos, oscilante que debemos considerar. Estos 6 puntos de alguna manera tratan esos estratos, pero evidentemente apuntan a algo de mediano y largo plazo. ¿Sigo yo, Beatriz? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, esto que ha salido fuertemente discutido, el tema de la ciudad de los 15 minutos, los 30 minutos, de alguna forma no lo queremos poner en la perspectiva de, digamos, un debate de si es que es una buena idea o es una mala idea. Queremos analizar, digamos, en aquellos lugares donde efectivamente las condiciones de la ciudad, las condiciones de los barrios permiten reducir los desplazamientos. No hay nada mejor en términos de viajes que el viaje probablemente que no se hace, ¿no es cierto? Aquello que de alguna manera reduce los desplazamientos. Ahora eso es un tremendo desafío porque eso es un cambio por lo menos para nuestras ciudades muy grande. Probablemente para Santiago es el más importante, no tanto así quizás ciudades de regiones donde las distancias son menores. Pero evidentemente necesitamos analizar qué implica desde esta perspectiva el tema de los desplazamientos cortos y los tiempos de desplazamientos cortos y cómo la ciudad entrega bienes y servicios en sectores, digamos, mucho más acotados. A la siguiente.
Sí, y también agregar a eso que efectivamente, y volviendo al punto inicial de la presentación, acá es donde se requiere un fuerte trabajo multidisciplinar, porque esto no es una respuesta desde el transporte, esto no es una respuesta solo desde la planificación y el diseño urbano, esto tiene que ver con varias expertices funcionando al mismo tiempo, que tiene que ver con temas de movilidad, tiene que ver con abastecimiento o con oferta de espacios funcionales, programáticos diversos, en el fondo, en un cierto radio de distancia que pueda ser accesible de distintas formas para todos. Mm. Queremos también en esa discusión probablemente asentar ciertos puntos que son relevantes, tener una mirada crítica sobre esta aspiración de la ciudad, digamos, más compacta o de policéntrica, pero también aspirar de alguna forma a esas transformaciones que pueden mejorar los entornos, digamos, urbanos de sectores que están lejanos al centro de la ciudad. En segundo lugar, nosotros creemos que es relevante la idea de subrayar, de relevar los viajes de cuidado y equidad de género. Los viajes de cuidado están como muy bien explicados en estas imágenes. Se encuentran en varios de los permisos de movilidad, de hecho, que teníamos durante la cuarentena. Entonces teníamos para salir a hacer compras, para salir a asistir a alguien, o sea, viajes de asistencia, viajes de salud, son viajes para ir a ver o a recoger a los hijos, son viajes que tienen que ver con ayudar al adulto mayor, entre varios otros, pero en el fondo justamente fueron los viajes que eran permitidos durante la pandemia o durante la cuarentena, y que distaban de los viajes típicamente considerados como los viajes de trabajo. Entonces, lo que tienen en común estos viajes de cuidado es que no han sido relevados en históricas encuestas de movilidad, por ejemplo, y por lo general son viajes que han sido atribuidos o realizados en mayor medida por la mujer. Entonces, antes de la pandemia, los viajes de trabajo tenían absoluta prioridad, pero estos fueron los primeros viajes en ser cancelados. Por lo tanto, quedó aún más en evidencia y relevancia estos viajes que se relacionan al cuidado. Por otro lado, vemos que la pirámide de la movilidad se invirtió, y aquí tomo lo que ha hecho el Laboratorio de Cambio Social. La emergencia sanitaria dejó en evidencia los beneficios de estos viajes cortos, de los beneficios de los viajes a pie, en bicicleta, en ciclos en el fondo, y relevar estos viajes de cuidado, la equidad de género por sobre todo, y el uso del espacio urbano que permite la realización de estos viajes, o que impide muchas veces la realización de estos viajes, o que dificulta estos viajes, es fundamental para la adaptación en esta época durante y post pandemia. Lo que se hace evidente El también es que tercer esto tema implica... que proponemos en el fondo tiene que ver con la inversión en infraestructura ciclista. Ay, perdón, Antonio, se me pegó el internet justo cuando hablaste. Cuéntame. Sí, no, que evidentemente en la lámina anterior lo que deja en evidencia es que esto implica hacer un análisis de cómo desde el punto de vista multisectorial se están enfrentando estos temas. Cómo converge, por ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, por nombrar, digamos, una convergencia mínima en términos de coordinaciones. Las ciudades siguen funcionando. Nuestras ciudades, particularmente Santiago, es altamente compleja en este tema. Grandes desplazamientos, la necesidad de alguna manera de confiar, y esto es un factor, digamos, fundamental, confiar en que el otro está tomando todas las medidas necesarias para cuidarse, pero así también desde el punto de vista sectorial, ministerial, cómo se hacen las coordinaciones para poder llevar a cabo estos viajes seguros, ¿no? En tercer lugar, lo que proponemos tiene que ver con la inversión en infraestructura ciclista, que a esta altura parece como algo bien evidente, y campañas de promoción ciclista. Entonces la bicicleta ha crecido evidentemente de manera exponencial en la época pandémica. Por lo tanto, invertir en infraestructura ciclista y campañas de promoción de la bicicleta en diversos grupos sociales, no solamente en algunos en particular, es fundamental en la adaptación en el largo plazo. No olvidemos también que la bicicleta se trata de la promoción de un modo que junto a la caminabilidad tiene una serie de otros beneficios, de salud, climáticos, energéticos, sociales, culturales, entre otros. Esta imagen a la izquierda, por ejemplo, es la última portada del New Yorker,
lo que hubiera sido impensable en años anteriores o en números anteriores. Y a la derecha, el gasto per cápita de países europeos en infraestructura ciclista. Ahí en la imagen, por ejemplo, se ve que el máximo de inversión es en Finlandia con solamente 7,7 euros por persona. Entonces es un gasto relativamente asequible. Y luego quisimos poner algunas imágenes de otros países no europeos en el marco de países en vías de desarrollo, como en Etiopía, en Bogotá, en Kampala, en Ciudad de México, donde también se ha desarrollado una fuerte infraestructura ciclista en este periodo, que es una prueba de que la ampliación de este tipo de infraestructura es recurrente en varios países. En Bogotá, por ejemplo, se crearon rápidamente 76 kilómetros de ciclovías temporales, lo que se suma a los 550 kilómetros de ciclovías permanentes. En Ciudad de México pasó algo similar, se propusieron 130 kilómetros de ciclovías temporales, algo similar pasó también en Lima y varias otras ciudades del mundo. Sí, creemos y espero que de alguna manera podamos debatir lo siguiente, que no podemos tampoco suponer que todo va a descansar en una solución. Eso sería una caricatura de cómo funciona, digamos, el sistema. Tenemos que pensar en la movilidad como un sistema, evidentemente. Y es radical también la manera de pensar en cómo los espacios públicos donde se producen estos intercambios son fundamentales para que el sistema funcione. Porque estos intercambios no solamente significan un cambio de modo de uso de transporte, sino que también puntos de encuentro, puntos donde evidentemente se produce de alguna manera una interacción de las personas en lo urbano. En ese sentido, entender esto como un sistema que descansa sobre ciertos pilares fundamentales nos parece que es parte vital de esta conversación. El cuarto punto que proponemos tiene que ver con el refuerzo de canales de participación efectivo y desarrollo comunitario. Aquí me gustaría nombrar un reciente trabajo, una oportunidad que hicimos con mi equipo CEDEUS de aportar moderando y guiando un proceso participativo de reconocimiento de las problemáticas locales en distintos territorios de una municipalidad de la región metropolitana. Todo el proceso fue online, pero contó con los informantes clave de los territorios y representantes tanto de la sociedad civil como municipal. Entonces, de una serie de encuentros, conversatorios, guiados a través de una metodología cualitativa, pudimos entender varias de las necesidades y las principales problemáticas de la comuna y de estos territorios en específico. Y lo interesante es que son, de nuevo, muy diversas, pero algo que mencionábamos en la anterior, en la slide anterior, tiene que ver con que genuinamente todas las comunidades y finalmente los miembros de estos territorios son los que mejor saben diagnosticar los problemas de movilidad y espacio público. Entonces, por eso la idea de reforzar los canales de participación es tan importante, porque los mismos habitantes saben diagnosticar cuáles son sus problemáticas, pero podemos apoyar en guiar o en moderar ciertos procesos. Y la planificación y la transdisciplina, finalmente, puede ser este mediador de participación efectiva. Entonces, muchos de los resultados, muchos de estos encuentros, los conversatorios, terminaron en conclusiones que tenían que ver con problemas que se relacionan con el funcionamiento y el uso del espacio público y que se genera, por ejemplo, por interacciones entre locatarios, comerciantes, usuarios, peatones, todas esas fricciones que empiezan a entrar en tensión, sobre todo en épocas en que necesitamos tanto del distanciamiento o tanto del espacio finalmente. Otras problemáticas que tenían que ver con el uso del espacio público, como consecuencia del funcionamiento comercial, por ejemplo. Otras problemáticas que eran derivadas de la gestión pública a nivel local y regional. Entonces empezamos también a encontrar diversos actores que son parte de estos procesos y que tenía mucha riqueza poder tenerlos también sentados en la misma discusión. Entonces, muchas de estas problemáticas que no eran necesariamente como efecto del COVID, pero estaban agravadas por la situación de salud. Y también problemáticas que tenían que ver con el capital económico, social y cultural de la comuna, o particularmente de ciertos territorios, y que tenían que ver con varios de los otros factores, otras dimensiones que estamos mencionando, que tienen que ver con involucramiento tecnológico, educativo, de información, y que finalmente empiezan a extender la brecha entre las personas.
Antonio. Esto también nos parece que es fundamental, es otro de los aspectos donde probablemente hay un gran espacio para poder debatir y sacar lecciones. El teletrabajo y el uso de las tecnologías evidentemente ha oscilado de decir, se acabaron las oficinas, no vamos a volver a usar esos espacios, pero justamente la creatividad se produce a veces en intercambios que son informales dentro de un contexto, por ejemplo, de trabajo formal. ¿Cómo vamos a seguir desarrollando nuevos puntos de encuentro para el trabajo que de alguna manera van a depender fuertemente del teletrabajo, de las tecnologías, del acceso homogéneo, de la distribución homogénea a nivel del territorio, del acceso a esas tecnologías? Y por otro lado, ¿cómo va a poder seguir desarrollándose esa cosa tan connatural y tan importante del trabajo que es el encuentro, digamos, informal en él? Experiencias hay montones en las cuales se ha tratado de simular de alguna manera el encuentro informal dentro de la formalidad que ha establecido este teletrabajo. Esta es un área también tremendamente importante en la cual probablemente las experiencias de afuera son súper importantes para poder entender también cómo nosotros nos vamos adaptando a estas nuevas condiciones. No nos imaginamos que la ciudad va a cambiar radicalmente, que se van a vaciar las oficinas y que todo el mundo va a ir a trabajar a su casa, porque claramente esa no es la realidad de todos. Los trabajos, muchos de ellos se siguen haciendo de forma presencial y son esenciales que sean presenciales. Aquí hay un debate, digamos, que me parece que es importante y que va a ser un punto fundamental también en esta discusión. Y en esa necesidad de que sean trabajos que esencialmente tengan que requerir estar en cierto lugar en el mundo, también vemos que es esencial destacar temas que tienen que ver con equidad, porque varios estudios también muy recientes han evidenciado cómo el teletrabajo no es equitativo para todos y que hay ciertos segmentos de la población que pueden acceder mucho más y mucho mejor a realizar un efectivo teletrabajo comparado con otros. Por lo tanto, el desafío no solamente poder abarcar, sino que poder ir disminuyendo de nuevo la brecha que separa en términos de equidad a las personas, entendiendo que hay factores que facilitan el teletrabajo en ciertos sectores y hay ciertos factores que dificultan este teletrabajo. Por lo tanto, de nuevo, la confluencia entre varias expertices también en cómo resolver el problema. Otra de los puntos que nos parecen también fundamentales, y este es el sexto punto de esta lista que nosotros hemos destacado, tiene que ver con revitalizar espacios públicos asociados a buses y metro. Como lo comentábamos anteriormente, estos son los puntos donde se producen los intercambios, donde están los cambios modales. No podemos dejar de pensar en el desarrollo de nuestra infraestructura de transporte, no podemos dejar de pensar en el desarrollo de la ciudad, pero sí podemos empezar a pensar y cuestionar hasta hoy día cómo lo hemos pensado y cómo lo deberíamos empezar a pensar en el futuro. Probablemente una de las cosas que más ha impactado es la necesidad justamente de que estos espacios de intercambio aumenten sus dimensiones, es decir, por ejemplo, el tamaño de las veredas, el acceso, digamos, expedito a estos puntos de intercambio, el que exista, digamos, una cierta fluidez en esta intermodalidad y de alguna forma nos parece también importante, mirando sobre todo nuestras ciudades que están en un proceso de desarrollo de sus infraestructuras de transporte, poder de alguna manera contrastar los modelos sobre los cuales estamos trabajando. Y básicamente nuestra entrada al problema siempre considera que hay un aspecto muy importante del diseño urbano. Entonces, hemos definido estas seis dimensiones y creemos que el diseño urbano tiene una componente esencial de atravesar transversalmente a estas seis dimensiones. Entonces, el diseño urbano ha abarcado desde la perspectiva de la equidad de género y de los viajes de cuidado, el diseño urbano que ataca de alguna manera las barreras
del teletrabajo, el diseño urbano, etc. Entonces creemos que el diseño urbano es fundamental para poder abarcar cada una de estas dimensiones. Sí, probablemente, de nuevo, tal cual como lo comentamos al principio, estamos trabajando sobre un fenómeno que está en desarrollo, que está también en procesos de mutación de alguna forma. No sabemos el comportamiento final nuestro como seres, digamos, humanos frente a los cambios que nos va a imponer esta pandemia. También debemos ponderar y poder entender los verdaderos efectos, poder de alguna manera especular sobre cuáles son esos cambios. El diseño en ese sentido viene a ser una herramienta que tiene que estar informada con todos estos parámetros. No podríamos partir diseñando nuevos espacios públicos o nuevas tecnologías si no hemos podido entender aquellos parámetros que informan el diseño. Probablemente la gran aspiración que tenemos con el curso es poder definir o parametrizar de alguna manera la discusión en torno al diseño de la ciudad, en torno al diseño de los espacios públicos y en torno al diseño de las políticas de transporte y las inversiones en infraestructura. Claro, entonces, por ahora, lo que hemos visto que ha funcionado en términos del diseño urbano, por ejemplo, tiene que ver con temas de distanciamiento, distribución de espacios, tiene que ver con los recorridos, las circulaciones, tiene que ver con la reutilización y reactivación de zonas deterioradas, y como un fuerte reconocimiento del rol de las aceras públicas. Pero también, por otro lado, están todas las regulaciones, demarcaciones en áreas de desarrollo al aire libre, en espacios abiertos, en términos de cómo se produce una cierta higienización y medidas de autocuidado en estos espacios, entendiendo que son espacios dinámicos, por lo tanto requieren diseños dinámicos y ojalá diseños participativos, en el fondo sabiendo quiénes son los usuarios de estos espacios, priorizando por lo general al peatón en estas áreas públicas. Entonces, dentro de nuestras reflexiones finales, tenemos varios puntos y que probablemente podemos ir reflexionando en torno a las preguntas que podamos ir haciendo, que podamos ir discutiendo más hacia el final de la presentación. Tiene que ver primero con un tema de temporalidad, que muchas de las decisiones que estamos tomando hoy día efectivamente van a tener una repercusión no solo en la urgencia en el corto plazo, sino que pueden empezar a definir ciertos parámetros de cambio y modificar el mediano y el largo plazo también. Por otro lado, algo que hemos mencionado bastante, pero que nos parece fundamental, que tiene que ver con la multidisciplina, por lo tanto, la convergencia de miradas diversas en distintos ámbitos y reconociéndolo desde distintas perspectivas también. Por otro lado, entendemos también que hay un fuerte vínculo entre la movilidad y el espacio público, que de alguna manera hemos retratado que desde el diseño urbano puede abarcarse, entendiendo también que esto es más amplio, en una agenda mucho más amplia de expertise. ¿Se escucha? Tengo como un ruido de fondo acá. Por otro lado, algo que no hemos desarrollado tanto y que esperamos poder desarrollar mucho más ampliamente en el curso, tiene que ver con una urgencia que venía antes de la pandemia y que sabemos que va a volver muy urgentemente una vez que empecemos a resolver este problema de la pandemia, que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, hoy día tenemos la ventaja de poder asociar varias de estas soluciones que estamos proponiendo para estas diversas temporalidades también a una agenda del cambio climático que ya venía en construcción por bastante tiempo. Por lo tanto, tenemos también la oportunidad de hacer converger ambas agendas en el fondo. Y ya hay varios estudios, propuestas a nivel de la academia, la política pública también, de cómo ir haciendo este cruce entre las respuestas que se están produciendo a nivel de la emergencia sanitaria con las urgencias que tienen que ver con el entendimiento y las soluciones urgentes, de nuevo, del problema del cambio climático. Y finalmente temas que tienen que ver con reforzar nuevamente esta idea de la necesidad de la adaptabilidad en esta época de las incertezas.
Bueno, con esto nosotros terminamos la presentación y agradecemos la participación. Nos dejamos invitados a lo que será el curso Movilidad y Entorno Construido, Estrategias de Diseño y Aproximaciones a un Escenario Post-Pandemia. Muchas gracias, Beatriz. Y Antonio, estoy dejando en estos momentos el link del curso por el chat. Los invitamos a hacer preguntas. No han realizado preguntas en todos estos momentos, pero los invitamos a que puedan mandar sus preguntas al chat y para que puedan ser respondidas por Beatriz y por Antonio. Vamos a esperar un par de segundos porque la gente a veces es un poquito tímida al inicio, pero vamos a esperar que nos manden sus preguntas. Como les digo, ya puse ahí el link del curso que comienza el 5 de enero. Cualquier duda, ahí tienen los datos de contacto. Y también, mientras esperemos las preguntas, les recuerdo que hacemos webinar todas las semanas, entonces los próximos días los vamos a estar invitando a nuestras nuevas actividades. Al parecer no me han llegado preguntas todavía. Beatriz, Antonio, ¿tienen algo que agregar mientras tanto por el curso? ¿Mencionar algo? Sí, yo creo que algo que es interesante mencionar en relación al curso es que en este espíritu de la multidisciplina y pensando también, volviendo a la idea de que este es un curso que se ejecuta entre la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Arquitectura, muchas de las temáticas que nosotros vamos a tocar en el curso van a tener que ver con otras disciplinas, y por eso también vamos a tener profesores invitados de salud pública y epidemiología, y también desde las ciencias e investigación en cambio climático. Entonces, de alguna manera vamos a hacer confluir en el desarrollo de estas temáticas que hemos presentado hoy día para verlas de manera mucho más en detalle, cada una por separado y con las implicancias que eso puede tener, desde distintas perspectivas también. Entonces eso va a ser bien interesante porque es un equipo bien multidisciplinario. Por lo tanto, las respuestas que vamos a ir haciendo, que van a ir surgiendo de los mismos asistentes al curso, porque también entendemos que probablemente en enero, que es cuando se desarrolla este curso, y durante todo el mes, la percepción de la pandemia puede que sea distinta a la que tenemos hoy día. Y de nuevo, jugando un poco con estos conceptos que tienen que ver con las temporalidades de las respuestas en el corto plazo, pero también pensando en el largo plazo. Entonces, va a ser bastante experimental, o esperamos que al menos los asistentes al curso puedan tener un piso bastante experimental para poder ir probando ciertas soluciones, ir discutiendo ciertas soluciones también. Eso nos parece fundamental de cómo estamos planteando la estructura de método de enseñanza o la manera en que estamos pensando los contenidos. Perfecto, muchas gracias. Mira, los invito, Beatriz y Antonia, a mirar por interno las preguntas que le hemos enviado y ahí nos siguen llegando más, así que para que revisen el WhatsApp y las puedan revisar. Leer, les pido por favor que las puedan leer y las puedan contestar. ¿Te parece si voy por pregunta a pregunta y tú, Sí. Antonio, me vas interrumpiendo? Ya. Paola nos pregunta desde Coyhaique. Súper, sí. En relación a las 6 dimensiones, que debiéramos haber profundizado un poco más en términos del teletrabajo y cómo se relaciona con el aspecto educacional. Absolutamente que sí. O sea, de hecho lo discutimos cuando estábamos planeando la presentación y ya por temas de no poder profundizar en cada uno de los puntos en particular, tienes absolutamente razón. Hay un vínculo muy fuerte entre el teletrabajo y la educación. Y eso ha quedado muy patente en cómo funciona de manera multifuncional al interior de los hogares en la situación pandemia. Y probablemente cómo se pueden potenciar ciertos aspectos educativos a través de este vínculo con el teletrabajo. Me parece fundamental y de todas maneras el curso va a entrar también en esas discusiones. Mira, nos manda felicitaciones desde Argentina también. Hay una pregunta de Gislian Echeverry sobre si el curso se abrirá para externos. Como es un formato online, efectivamente tenemos la posibilidad, bueno, y esto Paulina probablemente lo puede responder mejor que yo,
de abrirlo a otros países, a otros contextos. Por lo tanto, entendemos que eso puede ser así y vamos a tratar de hacer las discusiones tanto teóricas como prácticas lo más aplicables posible a contextos locales, nacionales y también a nivel latinoamericano por sobre todo, y eventualmente gente que está fuera del marco latinoamericano también va a poder en reflexionar en contextos que son distintos. Pablo Miguel, pregunta... Miguel. bueno, así que me están soplando por interno que diga que, como explícitamente que sí, que todo lo pueden tomar remotamente en cualquier parte del mundo, para responder súper claramente la pregunta. Hay una pregunta que quizás se puede vincular lo que pregunta Miguel con respecto a estrategias colaborativas de gestión y aquella que pregunta Pablo respecto a si se están implementando algunas de estas medidas. Yo diría, una de las cosas que tenemos que mirar con mucha atención es lo que están realizando los gobiernos locales. Han sido un ejemplo los gobiernos locales en las respuestas inmediatas. Son, digamos, quienes traducen el conocimiento, digamos, directo de los vecinos a las demandas específicas. Y esto es un punto tremendamente interesante. Hoy día, no solamente a través de la participación, sino que los medios de comunicación, digamos, la digitalización de alguna manera de nuestra interacción y la gobernanza, de alguna forma es una plataforma usada de forma positiva para poder producir estos cambios de forma rápida. O sea, implementación de estrategias de mitigación, pero que de alguna manera esas estrategias de mitigación se convierten de alguna manera en práctica. Me parece que es súper interesante vincular eso y de todas maneras nos vamos a meter en cómo es el feedback y cómo emergen desde el mundo local todas estas reacciones. Un fenómeno también obviamente importante de descentralización. Sí, absolutamente. Y creo que tiene que ver con la pregunta de Pablo sobre la implementación actual y también cómo podemos ir considerando ciertos casos que están ocurriendo en la realidad. En el fondo va a ser interesante el desarrollo del curso en el sentido de que vamos a probar con elementos que están sucediendo en el minuto también. Y por eso sabemos que nosotros también vamos a tener que ser muy adaptables al contexto que esté sucediendo en enero respecto a la evolución de la pandemia. Herling Vargas nos pregunta si es que está previsto el sector energético en el curso. La verdad es que específicamente no hemos visto, en tu caso particular, que preguntas sobre la especialidad, que es la especialidad eléctrica. No lo hemos visto específicamente en la especialidad eléctrica, pero cuando hablamos de incorporar los aspectos que consideran el cambio climático, evidentemente estamos mirando aspectos energéticos, o sea, matriz de energía, etcétera. Ahora, ¿cómo impacta esa variable? ¿Cómo cruza todos estos 6 puntos? No lo hemos explorado. Y eso es una de las cosas fascinantes de este curso, porque estas preguntas que están saliendo hoy día, de alguna manera nos ayuda de alguna forma a poder focalizar ciertos aspectos. Por eso agradecemos la participación. Buena pregunta, gracias. Sí, mira, nos están preguntando también cuál será el tiempo de duración del curso. Es un curso bastante concentrado, porque va a durar todo enero. Entonces son 3 veces a la semana durante enero, lo que significa que vamos a poder realizar un trabajo como bastante intenso durante ese mes.